Nuevamente quisiera saludar a los hermanos, hermanas, queridos amigos y amigas que no son salvos, también que escuchan por estos medios de las redes. Mis cordiales saludos para todos, esperando que todos estén bien desde aquí, desde Venezuela, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, en mi hogar. Quisiera comenzar hoy cantando en el himno 186 de los himnarios de las asambleas, que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Quisiera cantar las dos estrofas nada más. La palabra hoy sembrada a la Salvador nacer, para darle crecimiento solo tienes tu poder. Rico fruto tú no puedes conceder, rico fruto tú no puedes conceder. Oh, prepara muchas almas al servicio del Señor, y salvada por tu gracia, bondadoso Salvador, tu iglesia mostrará tu grande amor. Tu iglesia mostrará tu grande amor. Bueno, este es un himno para predicación, y el Salvador es el que salva. Nosotros solamente somos predicadores, vasos para llevar el mensaje de salvación. Es una responsabilidad de cada uno de los que somos salvos de impartir tratado y de predicar en la comunidad y a los alrededores a las almas perdidas. Este himnólogo estaba muy consciente del servicio de llevar el mensaje de salvación. La palabra hoy sembrada, hazla Salvador nacer, para darle crecimiento solo tienes tu poder, es el Señor. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Es una responsabilidad del pecador de recibir, y de nosotros como iglesia local en una comunidad, salvados por su gracia, como dice, y salvadas por tu gracia. Oh, prepara muchas almas al servicio del Señor. Ya nosotros somos salvos, hemos creído, y nuestro deber es buscar las almas. Quisiera leer en Hechos de los Apóstoles 2. Así que Hechos de los Apóstoles 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículos 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Es el Señor que añade. Quisiera leer en Lucas. Y aquí vemos la responsabilidad que pesa, porque fue el mismo Señor de sus labios que lo expresó de sus labios después de su resurrección. Un salvado por la gracia de Dios entiende esto, que esta es la voz del Señor. Es la voz del Señor, no mía. Es el Señor aquí en las Escrituras plasmado, mandándonos a ¿qué? A predicar el mensaje, a llevar el mensaje. O como estaba este himnólogo aquí entendiendo con claridad esto. Es igual cuando se habla de otras doctrinas, el salvado entiende esto. Lucas 24. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y le dijo: así está escrito que fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, en el nombre del Señor,
el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que el Señor bendiga su palabra. Aquí el Señor dejó plasmado esto lo dijo el evangelista Lucas, ¿verdad? Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén. ¿Quiénes comenzaron? Fueron los discípulos. Y en el Evangelio de Mateo dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. El versículo 19 fue el que primero que quería. Por tanto, y hace discípulos en todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Todos los que somos salvos hemos sido bautizados y añadidos a una asamblea local. El Señor es el que añade los que han de ser salvos en una localidad, y Él conoce a todos los que han creído en el nombre del Señor, que han comprendido su triste condición de pecadores perdidos y creímos un día en el Señor, llegamos a Él con nuestra carga de pecado y Él nos perdonó, y cada uno tenemos seguridad de nuestra salvación. Yo creí un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Nunca se me olvida esa experiencia, y a través de los años, bueno, yo comencé, por ejemplo, a repartir tratados prácticamente siendo nuevo creyente, y todavía sigo con ese ejercicio con la ayuda del Señor, no con mi propia fuerza, porque si no ya no lo tuviera haciendo. Entonces todos los salvados tenemos una responsabilidad delante de Dios, y el Señor le da dones para predicar, y es la mayoría de los creyentes, para predicar, para buscar las almas, porque para eso nos salvó el Señor, para alabarlo y adorarlo también. Porque vemos que cuando comenzó la iglesia, aquí la vemos en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, las enseñanzas que el Señor le dio a los apóstoles, y los apóstoles se las estaban dando a ellos, y esas enseñanzas han llegado hasta el día de hoy. El Señor le dio la comisión a ellos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, pero se sabe que esa responsabilidad pasan a los creyentes que van creyendo, y entonces de allá para acá se ha expandido desde Jerusalén, se ha traído el mensaje hasta aquí, porque esos son los propósitos de Dios. Por eso se formaron asambleas y vemos responsabilidades de cada uno de los salvados. Por eso el Señor salva en la localidad, y cada creyente salvado por la gracia de Dios en una localidad tiene Dios propósito con él, que predique el mensaje del evangelio en el local y a sus alrededores y en casa de la familia. Y vemos esto aquí en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, y dice que ellos andaban de casa en casa predicando y enseñando, y también dice que alabando al Señor, porque lo vemos aquí en este mismo evangelio de Lucas, que ellos después de haberle volvido, estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Ese es el propósito, que nosotros alabemos al Señor, pero que también lo obedezcamos para predicar y buscar las almas. Porque para eso es una iglesia local. Eso está en la doctrina, predicar el mensaje. Y el Señor puso ancianos en cada una de las asambleas que tienen la capacidad de poder entender por el Espíritu Santo en sus corazones quiénes son los que tienen dones. Después que el creyente es añadido, bautizado, y si tiene buen testimonio, él puede estar en una clase bíblica,
puede servir en una clase bíblica, puede hacer actividades dentro de la comunión de la asamblea. Fuera de la comunión no puede tener actividades porque no es doctrinal. No se ve aquí en la escritura creyentes que estén fuera de la comunión teniendo servicio de clases bíblicas, dándole parte para predicar y estas cosas. Son creyentes en comunión, como dice aquí. Y el Señor añadía los que habían de ser salvos y fueron bautizados y añadidos. Entonces el Señor puso pastores ancianos en cada asamblea con capacidad de discernir quiénes son los que tienen dones. Los dones no los dan, eso vienen de parte de Dios para edificación de la iglesia, para predicar el mensaje de salvación. Y por eso dice en Hebreo: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, porque ellos van a dar cuenta en el tribunal de Cristo por cada uno de los que son salvos dentro de una congregación. Vemos que el apóstol Pablo, en su conversión, hubieron creyentes que lo empezaron a guiar y él empezó a predicar el mensaje, y en conjunto con colaboradores, porque uno ve la carta al final. Él está en una de las cartas a los Corintios, él está enviándole saludos a sus colaboradores. ¿Para qué? Para llevar el mensaje de salvación. Una sola persona no lo puede hacer. Ahora, como les digo, el Señor salva. A veces ha llegado el caso de creyentes que se van para otro lugar y dejan sus responsabilidades en una asamblea local. El Señor sabe cada uno de sus miembros. Entonces, por ejemplo, vemos el caso de Jonás. Dios lo envió a Nínive a predicar, a pregonar el mensaje que Dios le dio, y él desobedeció, se fue para otro lugar, no le fue bien. Entonces conocemos la historia, que fue tragado por un gran pez y después tuvo que ir nuevamente al lugar a donde Dios lo mandó a predicar. Entonces, cada uno de los que somos salvos, el Señor nos salvó en una localidad, es para un propósito: alabarle y adorarle en un lugar señalado que Él tiene escogido en una localidad, una asamblea local. Y vemos en una asamblea local para hacer el servicio y predicar el mensaje, porque esto es lo mayor que uno ve en Hechos de los Apóstoles y en las cartas, llevando el mensaje. Entonces, como les vengo diciendo, el apóstol Pablo obedeció al Señor, y todos esos creyentes, no fue el apóstol Pablo solo. Es como le estoy diciendo, Jonás tuvo que predicar ahí en su lugar a donde Dios lo envió, pero ahora es en conjunto en una asamblea local. Entonces hay creyentes que se han ido, y entonces le ha pasado como Jonás, no le ha ido bien y se han tenido que volver a su localidad, a donde fueron salvados, a donde el Señor quiere que sean útiles para predicar el mensaje y buscar muchas almas para que puedan creer y puedan servir al Señor. El Señor no nos salvó nada más para congregarnos, para alabar. Todos los que somos salvos tenemos derecho de entrar, verlo adentro, alabar y adorar, pero también Dios nos exige predicar el mensaje de salvación, y vemos como lo hizo el apóstol Pablo, Tito, Timoteo. El apóstol Pablo, cuando comenzó, no estaba la iglesia en los Corintios. Él quería entrar en otra ciudad y el Señor lo mandó, fue a esa ciudad. ¿Por qué no quería entrar ahí? Porque había mucha idolatría y había mucho pecado, y ahí es donde el Señor quiere que nosotros estemos y prediquemos. Como hay un precioso himno que dice que hay que caminar entre espinos. Entonces es la responsabilidad, y los ancianos son los que
presiden en el Señor, como dice: os ruego, hermano, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presida el Señor y amonestan, y que los tengáis por mucha estima. ¿Por qué? Porque ellos son el ejemplo de la congregación para que le den ánimo a los creyentes para salir a hacer lo que nos manda el Señor, y por todo el mundo y predicar el Evangelio, y predicarlo en los lugares señalados. Aquí en Venezuela hay muchas asambleas en toda Venezuela, y cada una hay verdaderos salvados para predicar el mensaje en obediencia al Señor, y predicar el mensaje de salvación en el local, en las casas de los familiares, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si no se predica, entonces no pueden haber almas salvadas. Tiene que prestarse diligencia en llevar el mensaje de salvación en cada una de las localidades, y cada uno de los salvados tenemos esa gran responsabilidad de alabar, de adorar al Señor, de vivir en santidad y de obedecer en lo que el Señor requiere y en la doctrina apostólica, como leí en Hechos de los Apóstoles.